En esta oportunidad hablaremos del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Comenzamos con el versículo número 1 del capítulo número 11 del Evangelio según Mateo. Como siempre, tenemos en la parte superior el texto original griego, del cual todas las creencias, todas las religiones cristianas han tomado la palabra de Dios. Dice el versículo 1, y aconteció que terminó Jesús de dar órdenes a los 12 discípulos de él, se alejó de allí de enseñar y anunciar en las ciudades de ellos. Es decir, se fue a predicar a las ciudades de ellas. Recuerden que estamos tratando de traducir literalmente el texto original griego que viene en la parte superior, con el fin de darle a los líderes cristianos la posibilidad de hacer una mejor exégesis bíblica. De esa manera vamos a tener textos más apegados al original griego. Tenemos el versículo 2, dice, mas Juan, escuchando en la cárcel, ya Juan el Bautista estaba en la cárcel, escuchando en la cárcel las obras de Cristo, envía por medio de los discípulos de él, es decir, envía a sus discípulos, por medio de los discípulos de él. Y dice el versículo siguiente, el versículo número 3, a él, es decir, es interesante, pero dijo a él, significa, le dijeron a Jesús, los enviados de Juan el Bautista, ¿tú eres el que ha de venir o otro esperaremos? Es decir, ¿eres tú el Mesías o vamos a esperar a otro? Esa es la pregunta que le mandó Juan a Jesucristo. Entonces dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y avisad a Juan lo que escucháis y veis. No era necesario ni decir, mire, yo sí, hombre, sí, claro, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. No, Jesús dijo, vean, miren y díganle a Juan. Es decir, él mismo va a sacar por su mismo conocimiento la conclusión respectiva. Ciegos levantan la vista, recuperan la vista. Cojos caminan, leprosos son limpiados, sordomudos escuchan, muertos se levantan y los pobres son evangelizados. Vean ustedes, hermanos, cómo la esencia del mensaje de Jesús, la esencia de su ministerio, la esencia del Mesías, para que sea repetitivo en todas las generaciones, hasta el arrebatamiento, por supuesto, es este. Los ciegos se levantan, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordomudos escuchan, los muertos se levantan y los pobres son evangelizados. El anunciar el evangelio a los pobres, pero no solo a los pobres en el sentido económico, no, a los pobres, es decir, a las personas que se consideran pobres espiritualmente, es decir, los que necesitan a Dios, son evangelizados. Es lo que nos dice el versículo número 5. Versículo número 6, feliz es el que no se escandalice en mí. Feliz es el que diga, ese es el Mesías. Feliz es el que no encuentre en Jesús un escándalo o una especie de susto. Oh, no, yo con este no estoy, ese es un loco. No, feliz el que no se escandalice en mí, dice nuestro Señor. Versículo 7. Mas mientras ellos se iban, ya se fueron los discípulos de Juan a decirle a Juan todo lo que Jesús les mostró, más que decir. Dice, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis al desierto a ver? ¿Una caña del viento sacudida? ¿Una caña que sacude el viento? ¿Esas cañas? ¿Eso? Luego dice, ¿pero qué salisteis a ver? Le dice Jesús. Hombre delicado vestido, la palabra que se utiliza para hombre delicado, que se traduce también como afeminado, es malacois. La palabra malacois, la Biblia la utiliza en algunas partes para referirse a afeminado. Pero yo quiero hacerle constar a usted
que esa palabra más que todo era el hombre que se vestía, se bañaba, estaba en los templos, no trabajaba. Recordemos que aquí el hombre era un hombre trabajador, era un hombre que tenía que utilizar la fuerza para demostrar que era hombre. Si hubiera vivido en nuestro tiempo, pues casi todo el mundo sería un malacois, un afeminado, es decir, una persona que no usa una pala, que no usa una herramienta física, que no utiliza la fuerza en su trabajo, eso es un malacoy, ¿verdad? Entonces, pero Jesús aquí no lo condena, Jesús no condena al afeminado, que en nuestros tiempos se ve más desde una perspectiva hormonal, es aquella persona que tiene ciertos gestos parecidos a una mujer. Aquí no condena ese malacois, que es en ese sentido que aparece en la Biblia. Entonces dice Jesús, un hombre afeminado, un hombre delicado, vestido. He aquí los que llevan delicados, es decir, vestidos delicados o afeminados, dice, en las casas de los reyes están. Esos son los grandes, los políticos, los que se la tiran rico, como decimos nosotros, ¿verdad? A eso se refiere Jesús con los famosos malacois. Y luego sigue diciendo, ¿pero qué saliste a ver? ¿Profeta? Sí, os digo, y mayor que profeta. Está diciendo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas. Y luego aparece el versículo 10 y dice, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero ante tu rostro. Se refería a Cristo, al Mesías. He aquí yo envío mi mensajero. La mayoría de Biblias dice delante de ti, dice la Reina Valera, ¿verdad? Delante de ti, dice la Jerusalén también. Es decir, literalmente envío mi mensajero ante tu rostro, ¿verdad? Mi mensajero, ton angelo, mu pro prosopo su. Prosopo es rostro, de tu rostro, delante de tu rostro o ante ti. Dice, el cual preparará tu camino delante de ti, o el cual te preparará el camino. Juan el Bautista viene a abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos al versículo 11 y dice, de cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujeres más grande que Juan el Bautista. Es decir, de todos los hombres que han ocurrido hasta este momento en que termina el antiguo pacto, la antigua alianza, el antiguo testamento, de todos los hombres que se han levantado, dice, ninguno es más grande que Juan el Bautista. Mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Cualquiera que haya nacido después de que ha recibido el Evangelio de Cristo es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque es nacido en el reino de Dios, en la gracia. Que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los escritos de Pablo. Mas desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El camino del reino de Dios a partir de Jesús comienza una gran violencia contra el reino de Dios y comienza odio contra el reino de Dios, porque esta expresión no queda muy clara en la perspectiva de Jesús y solamente cabe una interpretación casi subjetiva. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Incluso lo han visto desde dos puntos de vista, que hay que entrar al reino de Dios con fuerza para sostenerse, o que hay que entrar al reino de Dios donde vamos a ser perseguidos. Pero dice, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Los violentos, los cristianos que realmente ingresan con fuerza, son los que se quedan con ese reino de Dios. Pasamos al versículo 13. Pues todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Es decir, está diciendo que en Juan el Bautista se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento. Todos los profetas y la ley hasta Juan. Ahí terminó el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Hasta Juan profetizaron. Y luego dice, si queréis recibirlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. ¿Recuerdan el que se fue en un carro de fuego? Un gran hombre utilizado por Dios, el profeta Elías. Él es el que estaba a punto de venir, pero hacemos la salvedad. No es la resurrección de Elías. No, lo que quiere decir es que iba a tener una misión como la de Elías. No está hablando en ningún momento de reencarnación, no está hablando nada de eso. Él es el Elías que estaba a punto de venir, se refiere a que sencillamente él iba a tener un ministerio como el de Elías. Ese es el mensaje bíblico con el cual nos mantenemos nosotros. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos, escuchar. El que entiende,
El que tiene oídos por oír, que oiga, como dice la Jerusalén y la Reina Valera. El que no, no va a entender todo esto que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 16 dice, mas, ¿a qué compararé a esta generación? Parecidas a los niños que se sientan en las plazas y gritan a los otros. ¿A qué se parece esta generación? Dicen, os tocamos flauta, no bailasteis, os hicimos lamentaciones, no os lamentasteis. Se le predica el evangelio de Dios y no lo escuchan. Por eso Jesús dice, pues vino Juan que ni comía ni bebía, dice el demonio tiene. Ahora, vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Se justificaron la sabiduría por medio de sus obras, dice nuestro Señor. O se justifica la sabiduría por medio de sus obras, o por medio de las obras se sabe lo que es bueno y lo que es malo. Es interesante ver en este versículo bíblico con el cual cerramos, es que realmente el ser humano o la generación, que no es solo la de Jesús, sino también la de nuestro tiempo y la de todos los tiempos, es la misma. Es decir, a la gente le predique usted el evangelio de una manera o se lo predique de otra, nunca le va a quedar bien. Vino Juan, que hacía una cosa contraria a la que hacía Jesús, y los dos fueron de alguna manera rechazados por la población de su tiempo. Que no ocurra eso en nuestros tiempos. Nos veremos en el próximo programa. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Muchas gracias.